Hemos estado con los porteños viendo una carta que lo personal ha sido mi meditación, la primera carta de Pedro. Realmente a veces hay momentos que la palabra cautiva no solo la lectura, sino los pensamientos de todo creyente. Así que si alguno se repite la porción, confiamos que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo. Así que primera de Pedro, quisiera invitarles a leer, hermanos, considerar esa importante carta del apóstol en la primera de Pedro, el capítulo 1, verso 1. Con la paciencia de ustedes vamos a leer los 12 versos de lo que es esta verdadera introducción del apóstol, de este aspecto doctrinal y también práctico de esta carta. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. De aquí nomás, hermanos, la lectura. Es posible que esta división hecha con fines prácticos hasta el verso 12, luego viene un título, ¿no es cierto?, llamamiento a una vida santa, efectivamente sea el primer párrafo que tiene que ver con los aspectos doctrinales generales del apóstol, y a partir del verso 13 entonces comienza esa gran sección hasta prácticamente el final de la carta de exhortaciones, múltiples exhortaciones del apóstol para animar a los creyentes, aquí llamados los expatriados, los dispersos según el verso 1. Sugiero, hermanos, que el título de estos 12 versos podría ser una perfecta salvación. El apóstol Pedro está recurriendo al recuerdo, al hecho real, patente, de que estos hermanos, que son un ejemplo de sufrimiento, el apóstol Pedro desea animarles con dos hechos muy importantes que son el tenor de la carta. En primer lugar, tiene que ver con el hecho de que ellos gozan de una perfecta salvación. En segundo lugar, ellos tendrán que ser llevados a contemplar el ejemplo perfecto de sufrimiento de parte del Señor, mencionado allí en el verso 11. Pedro apelará a las Escrituras para recordarles
como lo hace en la misma carta también, que el sufrimiento de ellos no es por causa de las circunstancias meramente, sino que es un propósito de Dios. Hay un aliento de parte del apóstol en cuanto a que el Salvador de ellos, el Señor de ellos, también pasó por las mismas experiencias, como dirá en el capítulo 3 de esta carta, dejándonos ejemplos. Es una perfecta salvación. Otro título que podríamos sugerir a estos 12 versos serían las cosas que anhelan mirar los ángeles. Y la pregunta sería, ¿qué cosas anhelan mirar los ángeles? ¿Qué cosas tienen estos hermanos dispersos, estos hermanos sufrientes, que aún los ángeles, que aún los mismos profetas del Antiguo Testamento anhelaban haber entendido plenamente? Bueno, son las cosas mencionadas aquí en estos 12 versos que tienen que ver con una salvación planeada de parte de Dios en el pasado, tienen que ver con una salvación presente y tienen que ver también con un aspecto futuro a la salvación, pero sobre todo tiene que ver con el gran privilegio que ellos gozan, los creyentes a los cuales se dirige esta carta. En primer lugar, hermanos, Pedro habla entonces de una perfecta salvación. Sugiero un bosquejo, una división de este pasaje, de estos 12 versos, considerando en primer lugar desde el verso 2 hasta el verso 5 el hecho de la grandeza de la salvación. Del verso 2 al 5, Pedro menciona el hecho de la grandeza de la salvación. Mira al pasado, contempla el presente y también apunta hacia el futuro, a la consumación de la salvación en el aspecto de nuestra glorificación en la presencia de Dios. Del verso 6 al verso 9, una porción realmente preciosa, realmente maravillosa, la palabra de Dios, digna de ser estudiada y meditada permanentemente en la experiencia de todo cristiano que sufre. Allí tenemos el hecho del gozo de la salvación. Esta salvación perfecta de la cual Pedro recuerda a los hermanos que sufren, es una salvación tan perfecta, tan cabal de parte de Dios, que aún a pesar de ser salvos, la salvación implica el hecho del gozo en medio de los sufrimientos. Es una salvación perfecta, en la cual también el creyente, quien quiera que sea a través de las edades, pueda realmente gozarse a pesar de las pruebas. Es el gozo de la salvación a pesar de las pruebas. Verso 6 al verso 9. Y del verso 10, cuando Pedro dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ahí tenemos entonces el privilegio de la salvación. Del verso 10 al verso 12, entonces, tenemos el privilegio de la salvación. Y el énfasis del apóstol será recordar aquellos aspectos que los hombres del Antiguo Testamento quisieran haber entendido plenamente y que aún los mismos ángeles quisieran comprender. Somos cada redimido, no solamente los expatriados en esas 5 provincias mencionadas en el capítulo 1, sino que todos los creyentes en este tiempo de la gracia, a partir de la obra consumada del Señor, podemos decir que gozamos de una perfecta salvación. La grandeza de la salvación en cuanto al hecho de que el trino Dios está presente en ella. Claramente en el verso 2, allí dice, hemos sido elegidos según la presencia de Dios. Ahí está Dios el Padre. Hemos experimentado la santificación del Espíritu. Ahí está la persona divina del Espíritu Santo. Y no podía ser menos, sino que aquí está la piedra fundamental de la salvación, el hecho sobre el cual ningún término de la salvación sería posible, si es lo que menciona en el verso 2, al final, cuando dice que los creyentes hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Nos parece admirable, hermano, que el pescador de Galilea, del cual se dijo muchas veces, o recordamos, del cual se dijo que eran hombres del vulgo, sin letras, ya en el verso 2 nos sumerge en las grandes profundidades de la palabra de Dios. Términos como elección, como santificación, purificación, regeneración, preservación, liberación, encontramos en los primeros 5 versos. En el verso 2 está la elección, está la santificación del Espíritu, está implícitamente la purificación, si usted lo quiere, la redención, el hecho de la limpieza total del alma en virtud de la sangre eficaz del Señor derramada en la cruz del Calvario.
En el verso 3 hemos leído que el apóstol da gracias a Dios por el hecho de nuestro nuevo nacimiento. Dice, nos hizo renacer. Ahí está la regeneración, mencionada en otras partes también de las Escrituras. Nos ha capacitado realmente para disfrutar una herencia celestial. Y algo consolador también para todo cristiano que sufre es el hecho de que, dice el verso 5, soy guardado también por el poder de Dios. Permítanme usar la palabra, aunque no es una palabra que sale explícitamente en la Biblia, claramente se ve la preservación del Señor, de la vida espiritual, de todos los aspectos de la vida del creyente a través de los años, hasta lo que el apóstol llamará la salvación preparada, que será manifestada, dice al final del verso 5, en el tiempo postrero. Ahí está la liberación. No mencionada explícitamente, pero entendemos el concepto. Está la liberación, ser sacados del presente estado de debilidad, de imperfección, de corrupción en que está nuestro cuerpo, para ser introducidos en la experiencia bendita de esa resurrección o también transformación gloriosa por el poder de Dios cuando el Señor venga. Cuando dice el apóstol Pablo ahí a los filipenses, nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, en 5 versículos, de manera magistral, como solo el Espíritu Santo pudo poner en la boca de un pescador, pero de un hombre que estuvo 3 años en la mejor escuela de Dios, la escuela del Señor, el apóstol presenta estos casi 7 términos realmente gloriosos, realmente preciosos. De entrada ya les recuerda que la salvación de ellos no fue un accidente. La salvación de ellos no fue algo que Dios arregló en el camino. El trino Dios les dice el apóstol, vosotros hermanos sois objetos de una salvación, le dice a los expatriados, que fue concebida en la eternidad, si se puede decir así, pasada. Dios puso el catalejo de su presencia y nos proyectó hacia el futuro. Con amor eterno nos amó. Concibió el plan de salvación en Cristo. Y una vez que nos convertimos, descubrimos por la palabra de Dios que fuimos elegidos según la presencia de Dios. En otras palabras, habla de términos como predestinación. Pareciera el apóstol Pedro usar los mismos conceptos que el apóstol Pablo usa ahí en esa maravillosa carta a los Efesios. Términos que quizás humanamente o lógicamente no podremos abarcar ni comprender plenamente, pero de los cuales somos llamados por la palabra de Dios a aceptar por la fe. Tanto la elección, la santificación, la purificación, regeneración, preservación, finalmente nuestra liberación en esta salvación que será manifestada, son maravillosos términos dignos de creer por la fe. No todos los podremos comprender plenamente. Seguramente el para qué lo sabemos. Dios nos proyecta hacia la eternidad. No solamente nos otorga el privilegio de conocer a Cristo como Salvador personal. El Espíritu Santo de Dios hace todo lo necesario para enfrentarnos con el Evangelio. Y una vez que obedecimos, como dice el verso 2, que es la responsabilidad de todo ser humano frente al Evangelio, una vez que obedecimos, somos rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios porque la salvación no es algo que Dios arregló en el camino, es algo que Dios concibió en la eternidad. Y todo salvado, todo redimido es proyectado finalmente hacia el futuro, a la gloria, para finalmente, de acuerdo a la carta a los Efesios, ser hechos semejantes moralmente y espiritualmente a la persona del Señor. Con la lectura sencilla de la palabra de Dios, encontramos el para qué de Dios, de estos grandes términos de la salvación. También podríamos pensar el porqué de Dios en darnos tanta bendición. Simplemente es por su gracia, es por su amor, es por esa gracia que nosotros no merecemos y que jamás podremos retribuir. Como otras veces hemos dicho, el día que nosotros retribuyamos a la gracia de Dios en alguna medida, va a dejar de ser gracia. Recordaba hoy día en una lectura que esa gracia de Dios será desplegada toda la eternidad como el ejemplo de la actitud que Dios tuvo hacia nosotros. Como decía el apóstol Pablo, para que los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia,
sean dadas a conocer aún a estos ángeles y principados que han sido testigos oculares, pero que no entienden todos las grandes verdades y las realidades de lo que ha sido la obra de la salvación y del hecho de la experiencia cristiana, del privilegio de nosotros como cristianos de poder disfrutar de esta salvación en todos sus aspectos. Es maravilloso cómo el apóstol Pedro entonces pone delante de los que sufren el hecho de la gran salvación. Seguramente lo han perdido todo. Bienes, relaciones, familias, patria, tierra. Son verdaderos migrantes de la fe en provincias desconocidas. Pero no dudamos que en ese propósito de Dios, cual semilla sembrada, esa es la palabra, dispersos como semillas, Dios soberanamente obrando en las circunstancias de su vida para llevar, como fue la experiencia en los primeros siglos, en los primeros años del cristianismo, llevar la palabra a muchos otros lugares. En medio del sufrimiento, siendo sembrados para producir fruto en otras vidas. Recuerda el apóstol Pablo que todavía aman al Señor en medio de sus sufrimientos, en el verso 8. Todavía creen en Él y todavía se gozan de la expectativa de la venida del Señor. Pero Pedro sabe, igual que nosotros debemos saberlo, hermanos, es que un sufrimiento prolongado, tarde o temprano, puede ocasionar el desgaste, el desánimo, el cansancio de todo creyente. Por eso, cual pastor, y aquí tenemos a un hombre que por experiencia está llevando a cabo la comisión del Señor, motivado por el amor del Señor, escribe a sus hermanos en esas lejanas provincias para animarles por la palabra de Dios. No sea que la prolongada experiencia de sufrimiento termine cansándoles y hacerles olvidar el hecho de las grandes bendiciones que tienen. Entonces, Pedro procura animar a estos hermanos y también a nosotros, recordándoles el hecho de la salvación. Recordándoles entonces la grandeza de la salvación, que pasa por la elección de Dios y que se va a consumar cuando el Señor sea manifestado. Aunque no dice el verso 5 explícitamente la manifestación del Señor, entendemos que la salvación será manifestada en el tiempo posterior, cuando el Señor venga a buscar claramente a su iglesia. Entonces, esta perfecta salvación tiene que ver con la grandeza de esa salvación. El trino Dios comprometido totalmente en el hecho de esa salvación. Gracias a Dios, porque Él nos eligió en el entendimiento que la palabra, la sola sencillez de la palabra nos da. No necesitamos ni aplicar ni la lógica, ni la mentalidad humana, ni sistemas teológicos humanos. Sencillamente Él nos eligió. El cómo no lo entendemos, no lo podemos explicar. Yo puedo solamente aferrarme al para qué y el por qué. Ha sido por su gracia. Fue el Espíritu Santo el que nos santificó, dice en el verso 2, y creo que cada creyente en su propia experiencia de salvación, de conversión, podrá recordar aquellas instancias que quedaron marcadas en la experiencia nuestra de vida, cuando Dios a través de su Santo Espíritu nos habló, nos llamó y nos enfrentó con el Evangelio. Yo recordaba con los hermanos ahí de Valparaíso, cuando siendo joven, 16 años, caminando por una calle, salido de un estadio, solo, absolutamente solo, vinieron a mi mente quizás las más importantes preguntas existenciales de parte de Dios. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué propósito tiene esto? Sin saber que al año siguiente el Señor me mostraría la verdad del Evangelio, la grandeza del Señor. Una semana antes, estando en las mismas reuniones bíblicas, nos atrevimos a descuidar el hecho de escuchar el Evangelio para ir a las vanidades del mundo, a bailar, a correr, a practicar ejercicios. Y es maravilloso cómo el Señor fue cortando cada situación. Llegó un momento especial en la vida del que habla, en que en medio del ambiente de una fiesta de vendimia, bailando en el centro de la plaza de San Felipe,
con los globos en el aire y las chayas por todos lados. De repente un rayo de luz viene a la mente y parece congelarse toda la escena. Y una vez se pregunta cómo un joven de 16 años puede ver la escena congelada en su mente y ver el despropósito, el vacío absoluto de aquello. Eso me hizo decirle a mi compañero de conversión, mi amigo Carlos, Carlos, vámonos de acá. Y volvimos a la reunión. Y al otro día, escuchando el Evangelio de Cristo, del Señor, en la última reunión de la carpa, allí, la carpa evangelística, un hermano anciano que está con el Señor, nos dijo a ambos, jóvenes, dijo, ¿realmente quieren ser salvos? Y nosotros le dijimos, por supuesto, queremos ser salvos. ¿Cómo es esto de la salvación? Habiendo escuchado 2 semanas, fue allí el momento en que entendimos lo que era la fe en Cristo. Hermano, qué maravillosa la santificación en el Espíritu. Cómo Dios obró. Seguramente cada hermano conectado aquí en esta sala de Talcahuano daría su propio testimonio de cómo el Señor arregló las circunstancias para enfrentarnos con lo que la Biblia llama la obediencia al Evangelio. Yo no dudo en el poder de Dios para elegir y predestinar. Y no dudo en la responsabilidad del pecador de obedecer el Evangelio de Dios. De lo contrario, la no obediencia hubiese significado mi propia condenación. Hubiese sido responsable de mi destino eterno. Gracias a Dios por la obediencia en el Evangelio. Nos rendimos al amor de Cristo aquel día. Y el hecho de aquella sangre vertida en el Calvario 2000 años atrás, quizás Pedro usando términos judíos apropiados para algunos creyentes judíos expatriados, dice, fuiste rociados con la sangre de Jesucristo. El mayor anhelo del judaísmo y de los sacerdotes era el hecho de que hubiese un rociamiento de sangre cuya víctima, la calidad o la eficacia de esa sangre fuese tal que rociara para siempre, que purificara, que limpiara para siempre el alma del pecador. Eso quizás recuerda a los hermanos lo que el escritor decía ahí a los hebreos al introducir esa maravillosa carta. Dice que el Señor, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, la obra que todo un judaísmo o todo un ritualismo judío, por excelente que fuese, jamás pudo lograr, excepto se logró cuando el Señor derramó su propia sangre por nosotros. Sean judíos o no, gentiles, los expatriados, Pedro les recuerda el hecho de la elección, de la obra del Espíritu Santo en sus vidas y el hecho fundamental de que ellos han sido beneficiarios de la purificación eterna de sus almas. ¿Cómo no va a ser una gran salvación, no es cierto? ¿Cómo no va a ser grande la salvación? Si no solamente en el aspecto judicial, todo ha sido arreglado de parte de Dios. Y más encima, en el presente, el apóstol les recuerda ahí en el verso 3, que el poder de Dios obró de tal manera en ellos que les hizo renacer, obró el milagro del nuevo nacimiento, para capacitarlos, para prepararlos para la herencia mencionada allí en el verso 4. En realidad para 2 cosas, para una esperanza viva, porque esa esperanza está puesta en un Dios vivo, como dice el verso 21, dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Otra maravillosa palabra que el apóstol usa y que es un motivo de aliento para los cristianos que sufren, es el hecho de la esperanza, una esperanza viva que crece, que va alimentándose mediante la fe, mediante la obediencia a la palabra de Dios, una esperanza que Dios mismo va forjando en el corazón del creyente, una esperanza que debe ser hasta el final, no menguar, no decaer, como dice el verso 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, hermano, tened esperanza, les dice, hasta el final. Es la seguridad de las promesas de Dios que les alientan a seguir adelante a pesar de las aflicciones.
En el momento que renacieron o fueron nacidos de nuevo, brotó la esperanza. Es inherente a la nueva vida. Y en ese mismo momento, Dios los capacitó para el ambiente del cielo, para el ambiente de la gloria. Y ya en el presente, disfrutar de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para los creyentes. Por eso Pedro habla en el verso 4 de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pedro recurre a términos negativos, es decir, sin corrupción, sin contaminación, no se agosta, no se marchita, inmarcesible, porque él y nosotros no tenemos la capacidad, aunque la palabra de Dios nos revela atisbos de aquella gloria, no tenemos la capacidad de dimensionar la grandeza y la hermosura de esa herencia. Entonces Pedro recurre a un sistema muy práctico. Nos dice lo que no es aquella herencia, para que podamos quizás imaginarnos y deleitarnos en lo que podría ser la grandeza de esa herencia. Dice, hermanos, no hay contaminación. Es incorruptible, imperecedera, y no se agosta con el paso inexorable de los años, es inmarcesible. Es una herencia realmente gloriosa, no como la herencia terrenal que tuvo Israel. Para el judío del Antiguo Testamento, estar a la sombra de una vid, disfrutando del comer los frutos de una higuera, sentado en la sombra, leyendo la palabra de Dios, meditando en la ley y en la seguridad, sin enemigos, sin guerra. Ese es el disfrute de la herencia. Una herencia que fue perturbada, contaminada, manchada, a veces quitada por causa de la desobediencia del pueblo. Una herencia que en cierto modo era condicional, porque dependía también de la obediencia de ellos. Y la historia bíblica del Antiguo Testamento registra, a partir del libro de Jueces, los tristes eventos como un verdadero círculo vicioso de decadencia y decadencia, donde Israel, la heredad de Dios y la tierra prometida, era causa de robo, de contaminación, de idolatría, de apartamiento a la palabra de Dios. Nunca pudieron disfrutar aquella herencia y finalmente Dios los sacó de aquella herencia, porque era una herencia terrenal. Nosotros tenemos una herencia celestial, cuyo carácter es como del que nos la dio, el carácter del Señor, también incorruptible, incontaminado, inmarcesible, una herencia eterna como lo es el Señor mismo, es la herencia que hemos recibido. Dice la palabra en el verso 5 que somos guardados por el poder de Dios para que efectivamente un día llegue, cuando sea manifestada esa salvación, el aspecto final de la salvación, en que podremos disfrutar plenamente de esa herencia, dice que que está reservada en los cielos. No hay un fuerte, no hay una caja fuerte, no hay un lugar en la tierra, ni lo habrá jamás como el que está en los cielos. Es la protección del Señor. Miraba en las redes cómo la mayor cantidad de reserva de oro está ahí en un estado llamado Kentucky. Ya se me olvidó la cantidad de miles y miles de lingotes de oro que están dentro de un fuerte Knox. Búsquelo si usted quiere en las redes sociales. Inteligentes los americanos, ¿no es cierto? Era obvio, casi ilógico, que la mayor reserva del mundo de lingotes de oro fuese puesto en uno de los mayores y más fuertes, eh, fuertes militares, inviolable aparentemente, seguro totalmente. Ese es el término que usa Pedro aquí. Nuestro fuerte y poderoso Dios es el que está custodiando esa herencia reservada para nosotros. No, los expatriados no tenían ni siquiera a lo mejor una cuenta bancaria. Echaban mano a la gracia de Dios. Yo no sé cómo el Señor les proveyó a todos estos hermanos. No nos da detalles la Biblia de las penurias y aflicciones que pasaron. Despensas vacías, esperando la gracia del Señor, huyendo, sufriendo por causa de Cristo. Pero tenían una reserva inviolable. Una reserva que ni las pirámides de Egipto, ¿no es cierto?, ni las grandes fortalezas humanas podrían superar.
como la reserva que tenemos en los cielos. Con razón el Señor decía que hiciéramos tesoros en los cielos, donde ladrón ni mina ni hurta. Poner la fe en Cristo no solamente implica salvación, sino que también una permanente relación de fe en las promesas de Dios. Es confiar en la verdadera riqueza que Dios nos ha dado para nosotros, reservada en los cielos para nosotros. Pensar que Moisés en el Antiguo Testamento miró el galardón y desechó las riquezas de Egipto, que finalmente en este último siglo han sido todas minadas y robadas por los buscadores de tesoros. Pero hay una reserva en los cielos de Moisés, ya en la antigüedad, que nunca pudo ser quitada. El vituperio de Cristo miró el galardón, la confianza en las promesas de Dios. Nosotros también tenemos esa reserva en los cielos. Dios es el que la custodia. El fuerte de Israel, el todopoderoso, Jehová de los ejércitos, es el que vigila esa herencia. No está condicionada a nuestra desobediencia, a nuestra pobreza, lamentablemente a veces nuestro pecado, nuestras debilidades. Está basada en la fidelidad permanente de nuestro Dios. En el verso 5 dice, soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay un poder que está ligado a la fe del creyente. Como no sé si lo vimos con los hermanos, pero en la carta a los Efesios el apóstol Pablo nos enseña que el poder de Dios está disponible para todo creyente, pero el poder de Dios se manifiesta claramente cuando el creyente confía, mantiene una relación de fe en las promesas de Dios, en toda circunstancia, en toda necesidad. El poder de Dios superabundante, ¿no es cierto?, está a favor del creyente. Pedro también usa el mismo concepto. No sé si Pedro leyó las cartas de Pablo, seguramente, lo dice en la segunda carta, pero también habla de esperanza, habla de fe y habla del poder de Dios. También habla de una herencia. Y aunque Pablo habla de la herencia en los lugares celestiales en Cristo, Pedro habla de una herencia que disfrutaremos plenamente en la gloria y que debe ser motivo de aliento a estos creyentes que sufren. El poder de Dios nos guardará y nos guarda y nos guardará hasta alcanzar la salvación, dice el verso 5, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la manifestación del Señor. Guardados por el poder de Dios. Hemos sido capacitados, preparados para el ambiente de aquella gloria, de aquella herencia. Y mientras tanto el poder de Dios también nos sostiene para llegar a aquel día cuando seamos introducidos en la bendita experiencia de aquella herencia. Recordaba con los hermanos en Valparaíso el ejemplo de Caleb, una herencia terrenal, un hombre que tuvo fe en las promesas de Dios. Y Dios le prometió una herencia. La tierra de Hebrón, cuyos pies pisaron los pies de Caleb, Dios se la dio. Pero pasaron 40 años. 40 años de prueba, de aflicción, no por causa de su desobediencia, sino por tener que acompañar un pueblo de rebeldes cuyas 600.000 almas quedaron sepultadas o cuerpos quedaron sepultados en el desierto por causa de su desobediencia. Pero en el caso de Caleb, las mismas circunstancias para ese pueblo fueron realmente una prueba y una experiencia del poder de Dios. De manera que a los 80 años, ya entrando en la tierra prometida, puede reclamar aquella herencia. Y le dice a Josué, dame la herencia que Jehová me prometió. Todavía tengo 80 años y tengo la misma fuerza de hace 40 años atrás. Entonces preguntábamos ahí con los hermanos, imagínense que el Señor prometiera una herencia, el disfrute de una tierra como la de Hebrón para disfrutar de aquellos frutos maravillosos de la tierra de Hebrón, y un Caleb entrando, y con respeto lo digo, a los 80 años o más, lleno de achaques, lleno de debilidades, incapaz de poder degustar la diferencia entre un fruto y otro. No. Dios es fiel. Y Dios, el poder de Dios, le sostuvo. Yo creo, hermanos, milagrosamente, como para poder decir esa frase memorable. Tengo 80 años y todavía mi fuerza es la misma de hace 40 años. Fue el poder de Dios que guardó, que fortaleció a un hombre fiel como Caleb, para que entrando 40 años después pudiese disfrutar plenamente de la herencia que Dios le dio en respuesta
que también es inmerecida para nosotros, pero Dios le dio en respuesta a confiar en Él y en sus palabras. Entonces, el poder de Dios también, en el aspecto espiritual, nos guarda, nos ha capacitado y nos guarda para el disfrute pleno de aquel día, cuando el Señor se manifieste desde el cielo y se consuma el aspecto final de la salvación. Esta salvación que está preparada, dice, pero que será revelada en el tiempo postrero. Seguramente cuando el Señor venga nos llevará, claramente Él nos llevará a su presencia y después Él vendrá con nosotros a esta tierra y desplegará la grandeza de esa obra de salvación a todas las naciones. La obra del Señor, guardados por el poder de Dios, hasta la revelación, hasta la manifestación de esa salvación, dice el verso 5, que ha sido preparada. Así que, hermanos, vuelvo a repetir que en esa perfección de la salvación, que es un motivo de ánimo para ellos, esa grandeza mira a la eternidad pasada, mira al hecho presente de nuestra redención y mira también al hecho futuro de nuestra preservación, de nuestra capacitación espiritual, regenerados para estar en el ámbito de la gloria, de la cual el Señor pidió a su Padre, de que nosotros fuésemos también testigos de aquella gloria. Aquella gloria que me has dado, quiero que ellos también la experimenten. Y en el verso 6 al verso 9 tenemos lo que hemos dicho, el gozo de la salvación a pesar de la prueba. Y aquí, hermanos, no es tanto el tema judicial de la salvación, el tema de la redención, el tema de nuestra posición delante de Dios, sino que tiene que ver con el aspecto formativo de la salvación. Dios no nos va a dejar, no nos va a introducir en el cielo como estamos. Él vivificó nuestros espíritus, nos dio una nueva vida. Él redimió nuestras almas, pero nuestras almas, todo nuestro ser, espiritual, consciente, pensante, todo nuestro ser, tiene que ser transformado, forjado. Hay la necesidad de un trabajo de Dios para finalmente forjar los frutos morales y espirituales que entrarán en el cielo, semejantes a la persona del Señor. El propósito de Dios es tener en nosotros una obra tan maravillosa, tan perfecta, que todos seamos hechos a la imagen realmente del Señor. Y Dios no va a renunciar en aquello. Si es necesario ser probados, ser sujetos a una escuela de aflicción, a una circunstancia de sufrimiento, como dirá el verso 5, somos guardados por el poder de Dios, pero el verso 6 dice que si es necesario en la soberanía de Dios, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y Pedro aquí abre un espectro de diversas pruebas, una multiforme cantidad de pruebas, para las cuales también hay una multiforme gracia de Dios. Para estas diversas pruebas hay una diversidad de gracias de Dios para cada prueba que el creyente tenga que pasar. Está el proceso formativo. Dios entonces tiene la autoridad, tiene el derecho soberanamente de obrar para nuestro beneficio. Si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos. Aquí usa la palabra dolor, la misma que el Señor experimentó allí en Getsemaní, la misma que el Señor experimentó, dolor, angustia, sufrimiento. El dolor es un instrumento que Dios usa para ese proceso formativo. No sé si lo hemos mencionado, la memoria falla, ¿no es cierto?, del que habla, pero hay una lista de roles que Dios usa, oficios que Dios usa en el proceso formativo del creyente. Aquí es un orfebre, dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Indiscutiblemente Pedro está recurriendo al proceso de purificación de los metales preciosos, como el oro y la plata. Un fundidor, un orfebre, un joyero, un artesano en estas joyas necesita usar el crisol, y el método ahí es el fuego. El fuego nos habla de sufrimiento. De hecho, va a hablar ahí en el capítulo 4, más explícitamente va a usar esa expresión: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
Entonces, Dios tiene múltiples oficios. Será pastor, será padre, será orfebre, será cantero, será platero. Tendrá que moldearnos como alfarero. Tendrá que disciplinarnos como hijos. Hay algunos hermanos ahí, al igual que Valparaíso, si algo caracteriza a Valparaíso y Talcahuano, que son puertos, y por alguna razón los años a través del tiempo ha permitido que tengamos hermanos marinos allá y acá. Y los hermanos saben que los marinos de agua dulce no sirven en las tormentas de la vida. Los marinos también son forjados por capitanes. Y el Señor supo forjar como verdadero capitán, aprender, enseñar a sus discípulos a enfrentar tormentas y aflicciones inusitadas para ellos. Recordaba con los hermanos qué debe ser, qué experiencia debe ser subir al palo mayor. Entiendo que es el palo trinquete, el palo mayor arriba, en la última vela, y tener que ser mecido en medio de la tempestad. Sí, los grumetes tienen que aprender, no solamente con instrumentos digitales, tienen que saber las experiencias de tormenta y tienen que aprender a navegar sin instrumentos, como la vieja escuela, forjados en la humedad, en el viento, en esa terrible sensación de vértigo que para algunos hubiese sido imposible soportar. El Señor tiene oficios y roles que va a asumir. Y aunque me cuesta decirlo porque no nos gusta reconocer, nuestra naturaleza quiere huir de aquello. Es que el común denominador de todas las pruebas, hermanos, será el dolor. El cantero golpea la piedra. El platero calienta el horno. El fundidor también. El padre puede azotar y disciplinar. Aunque en estos tiempos seculares parece extraño, la Biblia dice que Jehová castiga y disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, Dios no renuncia a la disciplina como método saludable para la disciplina de sus hijos. Es el dolor, es la aflicción. No sé si hay hermanos maestros aquí presentes, pero el maestro pone examen y el examen es un tiempo de tensión, de prueba, donde se ve si realmente el alumno ha avanzado o no. El Señor tiene derecho para probar nuestro avance espiritual o no, en lecciones que tenemos que aprender. El Señor sabe qué aspecto de su vida, hermano, y de mí tenemos que mejorar o forjar. Él lo sabe perfectamente. Gracias a Dios que la salvación no fue simplemente salvarnos de la condenación eterna. No me imagino al Señor sacando, por decirlo así, a Israel de Egipto y dejarlo solo, al vaivén de las circunstancias en el desierto. No, no. Dios salva, Dios preserva, Dios consuma sus propósitos para con los suyos. Mucho más en este tiempo de la gracia, donde tenemos a un Padre Celestial, a un Espíritu de Dios y al Señor mismo comprometidos completamente, el Trino Dios, comprometidos en el aspecto forjativo de nuestra salvación. ¿Para qué? Dice, hay un propósito, para que finalmente la prueba, ¿no es cierto?, la fe sometida a prueba, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hay varias implicaciones de esta expresión. Me encanta pensar que el Señor, y no voy a usar la palabra alabanza, aunque Pedro la usa aquí, el Señor reconoce, Dios encomia la fe del creyente que sufre. No aquí en esta tierra, sino en aquel día. Habrá alabanza en contraste a la maldición de los enemigos que procuran hacer sufrir a los creyentes expatriados. Habrá gloria versus humillación y habrá honra en contraste con toda la vergüenza que por fidelidad al Señor podamos pasar. También podemos pensar que esta expresión sea hallada en alabanza, gloria y honra, significa que finalmente el Señor va a hacer experimentar a todos los creyentes en un ámbito distinto al del sufrimiento. Hermanos, aquí hay mucho por qué llorar a lo mejor, mucho por qué sufrir, hay mucha vergüenza, ¿no es cierto? Mucho por qué recibir el oprobio del mundo.
mucha aflicción, mucha debilidad que confesar al Señor, pero en aquel día seremos introducidos en un ámbito de alabanza, de gloria y de honra, cuando, dice, sea manifestado Jesucristo. Así que del verso 6 al verso 9 está el aspecto formativo de nuestra salvación. Los hermanos en algún momento han estudiado esta carta y podemos tener tiempo para realmente meditar en estas verdades que el apóstol nos deja. Pero no podía dejar a un lado la Escritura. La palabra, la santa palabra de Dios, siempre será el método que alienta al creyente en su sufrimiento, al afligido, al cansado, al que necesita consuelo, al que necesita aliento. Siempre la palabra de Dios será el método infalible. Como dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ahora Pedro entonces les va a hablar del privilegio de esa salvación. Les va a recordar entonces que el hecho de ser salvos es algo que fue anunciado, profetizado, respaldado por la santa palabra de Dios. Va a recurrir a las Escrituras para animarles. Entiendo yo que Pedro, confiando en la dirección de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, podrá animar los corazones de los creyentes dispersos allí. Y les va a recordar en el verso 11 este aspecto que nunca también puede ser dejado afuera cuando se trata de alentar al creyente que sufre. Es el hecho del sufrimiento del Señor. Escudriñando, dice el verso 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, este será el lema, lo digo con respeto, crucial que Pedro usará. Les dirá a los creyentes, les está diciendo, hermanos, vosotros que estáis sufriendo, sois partícipes de una gran salvación. El proceso que está pasando sobre ustedes no debe ser considerado algo extraño, sino deben considerarlo como parte de los propósitos de Dios. Y detrás de esos propósitos de Dios siempre hay amor, hay gracia, hay compasión, hay una razón de parte de Dios. Inclusive Pedro llevará el asunto de los sufrimientos de los creyentes a un grado superior, cuando dirá, gozaos, porque sois participantes, dice, de los padecimientos de Cristo. O sea, vuestro sufrimiento, dice, hermanos, es la gran ocasión para que ustedes experimenten la simpatía del Señor en las aflicciones vuestras. Pero deben recordar que las aflicciones que están pasando es también parte del privilegio de sufrir como Cristo. Él ya sufrió vicariamente en la cruz del Calvario, derramando su sangre para nuestra salvación. Pero Él sufrió también para dejarnos ejemplo, dirá el apóstol. Sufrió para que nosotros aprendamos a sufrir como Él sufrió, en la senda de obediencia y de justicia que vivió, honrando realmente a su Padre. Entonces, los sufrimientos del Señor y sus glorias son revelados aquí, revelados desde antes, siglos atrás. Hermano, le dice Pedro, no importa cuán grande sea la aflicción, detrás o después de la aflicción, del sufrimiento, viene gloria. Si usted se fijó bien en la lectura, hay sufrimiento y hay gloria. Sufrimiento, gozo inefable y glorioso. Cristo sufrió, después vino la gloria. El mismo modelo, el mismo patrón, la misma senda es la que nosotros debemos experimentar, no en el grado sumo y perfecto como lo experimentó el Señor. Pero Pedro está fijando lo que podríamos llamar el parámetro, el modelo, la estela que el Señor dejó, porque los sufrimientos del Señor no pueden estar ausentes cuando se trata de animar y consolar precisamente a los que sufren por causa de Él. Animaos, tened esperanza, dice Pedro. Como vuestro Señor y Salvador sufrió y después vino gloria, así también será vuestra experiencia. Después de la aflicción, cualquiera que sea, y no importa en qué siglo de la era cristiana, de la era de la gracia, siempre la vida cristiana terminará, no importa nuestras debilidades, terminará en gloria. Esa es la máxima
Ese es el eslogan, el lema de esta carta de Pedro. Vuestros sufrimientos pueden ser como los del Señor. Él es el ejemplo. Mírenle a Él, como dice también la carta a los hebreos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, pero aquel que también enfrentó una cruz, dice el capítulo 12, y se sentó a la diestra de Dios. Los sufrimientos del Señor ya no hay tiempo para verlo, pero los sufrimientos del Señor están mencionados, como bien saben los hermanos, en los 5 capítulos de la carta, de esta preciosa carta de Pedro. La salvación es el hecho que Pedro les recuerda en la entrada, ya de entrada en esta carta. Pero los sufrimientos del Señor, en varios aspectos, están mencionados en estos 5 capítulos de esta preciosa carta que el apóstol nos dejó. Tengo la lista aquí, en el verso 11, los sufrimientos y gloria como patrón, como modelo para el cristiano que sufre. Ustedes conocen el capítulo 1, verso 19, los sufrimientos vicarios del Señor para nuestra salvación, cuando habla de aquel cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2, verso 21, Pedro recurre a los sufrimientos del Señor, hablándonos de aquel que padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. En el capítulo 3, verso 18, Pedro nos recuerda que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y el contexto de ese capítulo 3 es sufrir por hacer el bien. Y el creyente debe aprender a sufrir haciendo el bien. En el capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. Esto tiene que ver con la santificación del creyente, al identificarse con los sufrimientos del Señor y considerarse muerto al pecado, en vista de que Cristo lo hizo por nosotros o a favor de nosotros, en lugar de nosotros. Y en el capítulo 4, verso 13, que posiblemente es el corazón de toda la carta, 12 y 13, el resumen perfecto de la carta, cuando dice, amados, no os sorprendáis, en el verso 12, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y mire, aquí se repite el modelo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sufrimiento y gloria. Es la expectativa de todo aquel que sufre, mirando el ejemplo del Señor. Entonces, en el capítulo 4, verso 13, como hemos dicho, Pedro nos lleva a un hecho maravilloso. A mí me anima a pensar que somos participantes, comunión con los padecimientos de Cristo. Y alguien podría preguntar, ¿es que el Señor está sufriendo en la gloria? ¿Acaso no le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso el que está a la diestra de Dios es uno insensible a los padecimientos del creyente? Como los portentosos, los poderosos humanos que se encierran en castillos de marfil y se olvidan de las necesidades y los sufrimientos de los menos aventajados. Él está en la gloria, sin lugar a dudas, pero su simpatía, nos ha enseñado la carta a los hebreos, es perfecta. Y me atrevo a decir que Pedro está elevando la experiencia cristiana del sufrimiento al privilegio de tener comunión con uno que en los cielos, cual cabeza, conoce perfectamente lo que está pasando cada uno de sus miembros aquí en la tierra. No lo puedo explicar de otra manera. Cuesta entenderlo, pero podemos aferrarnos a esa bendita verdad de que hay uno que fue tentado en todo, forjado en todo, para venir a ser compasivo, el cual puede, dice la carta a los hebreos, puede compadecerse. Ahí está la misma palabra, su simpatía y su comunión con los sufrimientos. No es solamente que suframos como Cristo le dice Pedro. Al contrario, los sufrimientos vuestros son la oportunidad de experimentar
como nunca, su cercanía, su gracia, su presencia. Va a decir más abajo que cuando sufrimos, dice, el glorioso Espíritu reposa sobre nosotros, como cuando la Shekinah, ¿no es cierto?, la nube inundaba todo el tabernáculo. Así, seguramente hay experiencias en la vida del cristiano maravillosa, cuando en medio del sufrimiento indescriptible, como nunca, la presencia del Señor llena el corazón del creyente. Esteban experimentó aquello. La presencia del Señor fue tan lleno del Espíritu, dice, como la nube inundando todo el tabernáculo en el momento álgido de su martirio. Aquí Pedro lleva entonces a el máximo privilegio y experiencia de sufrimiento del creyente. Y finalmente en el capítulo 5, recordando a todos aquellos que han sido llamados por el Espíritu Santo para ser pastores, ancianos, sobrevedores, les recuerda que la gran motivación de su servicio, y solo esa, debe ser los sufrimientos del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Ahí está el motor, ahí está la razón, para enfrentar toda experiencia en el propósito, en el buen propósito. Como el Señor le dijo, ¿me amas? A este mismo hombre, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Y Pedro, testigo de los sufrimientos del Señor, recuerda esto que le impulsa a seguir adelante fielmente en esta labor a la cual el Señor le ha llamado. Dice entonces, para terminar, hermanos, que finalmente el Espíritu Santo en el verso 12 es el que obró poderosamente en la vida de ellos. Imagínense, hermanos, estar sufriendo por una causa perdida, haber sido convencido por la oratoria humana, la persuasión del hombre, las técnicas motivacionales de los seres humanos, o las técnicas de las sectas religiosas que nos hacen involucrar y lavan nuestra mente. No, dice Pedro, ustedes que están sufriendo deben saber que ustedes experimentaron el hecho de haber recibido la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Vuestra conversión fue una obra sobrenatural, genuina, hecha solamente por el poder del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que vuestra salvación proyectada del pasado, vuestra salvación en el aspecto formativo y vuestro privilegio por sobre los profetas, son estas cosas que anhelan mirar los ángeles. Somos más privilegiados, tenemos mayores bendiciones, tenemos toda la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué podemos esperar más de parte de Dios? Sino gozarnos, realmente, agradecer al Señor por tan grande hecho de esta salvación perfecta, de la cual Pedro nos ha dicho que aunque suframos, que aunque tengamos que sufrir por el hecho de la salvación, por el hecho de nuestro Redentor y de nuestros privilegios, y por el hecho de la obra de Dios obrando diariamente en nosotros, podemos gozarnos a pesar del sufrimiento. Es el ánimo entonces, la palabra de Dios, recordad vuestra salvación. El ejemplo de Cristo, recordad el ejemplo del Señor. Animaos, fortaleceos, dice Pedro, después de vuestro sufrimiento viene la gloria. ¿Quién sabe, hermanos? Si hoy día mismo somos introducidos en esa gloria. Y atrás quedará toda la experiencia cristiana, que más que un pesar hacia atrás, Pedro nos dice, es una oportunidad. El sufrimiento cristiano, del cual también anhelan mirar los ángeles, la lucha cristiana, las batallas, de tentación, de prueba, de lucha, de levantamiento, restauración, victoria, todo lo que es la maravilla de la vida cristiana. Los ángeles anhelan contemplarla y entenderla. Bueno, esa experiencia bendita que tenemos de conocer la gracia, el sostén, la ayuda, la victoria. Hay aspectos de la salvación que no vamos a conocer más en el cielo, porque será gloria y gloria eterna. Por eso somos llamados a experimentar, a sacar el jugo, el zumo, aún en medio de los sufrimientos,
de lo que significan los tratos de Dios para con nosotros. Estos tratos son solamente en esta vida. Dios nos ayude realmente a aprovecharlo, aceptando la soberanía del Señor en nuestras vidas, en lo que Él quiere hacer por nosotros y a través de nosotros. Bendito entonces el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y ahí sigue el apóstol hablando de las maravillas de esta perfecta salvación. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, le bendiga ampliamente a todos ustedes. En tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Aquí del Redentor la voz alegra el corazón, la dulce voz del buen pastor que trae salvación. En su divina inspiración, aliento se nos da. También allí satisfacción el alma encontrará. Y antorcha para iluminar los pasos de tu grey, y lámpara que nos dará visiones del gran Rey. Cuán dulce es tu palabra fiel para mi paladar, más que la refinada miel que cae del panal. Y mina de riqueza es que no se agotará hasta ese día en que yo esté en gloria.